el quebrantamiento es necesario para el ministerio. Ahí lo tienen, el quebrantamiento es necesario para el ministerio. Cuando nosotros hablamos acerca del quebrantamiento de corazón, nos estamos refiriendo al trato de Dios en nuestro carácter. El trato de Dios en nuestro carácter, en nuestra manera desordenada de ser, porque muchas veces nosotros tenemos una manera desordenada de ser. No somos como el Señor quiere que seamos, sino que tenemos desórdenes diversos en nuestras vidas. La gran mayoría de las personas dicen, no, pero es que yo soy así, bueno, así estoy bien, tal como soy, ¿y por qué tengo que cambiar? Y ponen un montón de objeciones para no mejorar aquello que saben que pueden mejorar. No quieren cambiar su manera de ser, parece que son intocables, ¿verdad? Pero tenemos que acostumbrarnos y tenemos que decir, bueno, pues sí, si el Señor quiere que hagamos cambios, vamos a hacer los cambios que el Señor nos vaya mostrando en su palabra. Todos nosotros, hermanos, arrastramos de nuestros antepasados, Adán y Eva, todos nosotros arrastramos una naturaleza caída, una naturaleza sensible al pecado, más sensible al pecado que a las cosas del Señor. También el ambiente familiar, el ambiente social donde nos ha tocado vivir, nos ha ido deformando poco a poco el carácter, el estilo de vida que nosotros tenemos, es consecuencia del ambiente social donde nos ha tocado vivir. El mundo nos deforma, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dice la palabra que nos transforma, ¿no? ¿No es cierto? El mundo nos deforma, pero Cristo nos transforma para que podamos tener un carácter restaurado a la manera de Dios. Y un carácter restaurado es un carácter quebrantado, roto, ¿verdad? Es necesario el quebrantamiento para todo en la vida, solamente para servirle al Señor y mucho más para estar en el ministerio. El carácter, una persona con un carácter como el de Cristo, noble, manso, humilde, sencillo, asequible, espiritual, santo, puro, así es como tenemos que perseguir esa meta. Muchas personas, hermanos, entran en un ministerio pastoral y cuando están pastoreando, en lugar de volverse más a la semejanza del carácter de Cristo, es decir, en lugar de volverse más manso, más humilde, más noble, pues sucede todo lo contrario. Se vuelven más altivos, se vuelven más orgullosos, se vuelven más arrogantes. En la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl es un tipo de esos líderes que entraron en un ministerio humildemente, entraron humildemente, se iniciaron humildemente, pero a medida que pasaron los años, el orgullo se le subió a la cabeza. Como digo, Saúl comenzó bien y luego se volvió orgulloso, se volvió desobediente, porque el cargo, el puesto, el título de rey que él tenía se le subió a la cabeza y dijo, yo ahora soy el rey, aquí ahora yo soy el más grande, el más poderoso, y se endiosó a sí mismo. Pasa eso también muchas veces a muchas personas que a lo mejor no han tenido un cargo de importancia nunca en la vida y cuando le asignan un cargo, ya se creen que son la estrella resplandeciente de la mañana. El rey Saúl se volvió amante de la gloria de los hombres, de la gloria, de la honra, de los honores, de las alabanzas del pueblo. El rey Saúl quería alabanzas, quería halagos, era adicto a las alabanzas, era adicto a los halagos, le gustaba que lo piropeara y que le dijera, qué grande, qué poderoso, qué sabio, qué bueno es usted. Eso le gustaba mucho, tenía adicción a esas cosas. Y se quedó tan ciego espiritualmente que aún estando en desobediencia, él esperaba honra y honores del pueblo, porque él era pretencioso, él era exigente. Dios lo puso como rey para probarlo, a ver si daba la talla, que es lo que hace Dios siempre con todo el mundo. Nos prueba a ver si el cargo o
la responsabilidad que se nos asigna, si de verdad la llevamos adelante y si esa responsabilidad nos hace más humildes y más santos delante del Señor. He conocido muchísimos líderes, muchísimos pastores que empezaron bien y después se les subió el orgullo a la cabeza y uno dice, pero mira, el ministerio en lugar de volverlo más humilde, lo volvió más orgulloso, porque se endiosó la persona y se creyó superior a los demás. En Primera de Samuel, acompáñenme en su Biblia, en los textos que voy citando, en Primera de Samuel capítulo 15, versículo 30, dice la palabra de Dios que el rey Saúl buscaba honra, buscaba honores. Ahí está hablando, en Primera de Samuel 15:30 dice así la palabra. Y él dijo, Saúl dijo, yo he pecado. Fíjate lo que hace, reconoce que ha pecado. Y obviamente cuando una persona reconoce que ha pecado, se supone que se tiene que humillar. Si has pecado, humíllate, hombre, humíllate. Dice, yo he pecado, lo reconoce, pero le importa un pepino, no quiere humillarse. Dice, pero te ruego, le dice Saúl al rey, al profeta Samuel, le dice, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Pero ¿qué dice? ¿Te has vuelto loco? Encima de que has pecado, si por lo menos estuvieras obedeciendo a Dios, bueno, se te podía honrar un poco, pero encima de que has pecado todavía quieres honra y gloria y honores y aplausos, pero ¿estás loco o qué? ¿Cómo se te ocurre? Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y Samuel, pues obviamente no le hizo ni caso al rey Saúl, porque él estaba perdido, estaba haciendo las cosas mal, estaba bajo desobediencia. Lo que necesitaba era juicio, castigo de Dios. Pero no, él espera que Dios le dé honra, que el profeta Samuel lo honre, lo alabe y lo ponga en alto delante de los ancianos del pueblo de Israel y también delante de toda la población. Saúl se aferró, el rey Saúl se aferró al trono y aun cuando Dios lo desechó para que no fuera rey y Dios también le quitó el Espíritu Santo, y no solo le quitó el Espíritu Santo, sino que le envió un espíritu malo para que lo atormentara. Dios mismo se lo envió, le quitó el Espíritu Santo y le envió un espíritu malo para que lo atormentara. Pero ni aún así Saúl soltó el trono, soltó el cargo de rey. Así hay muchos y muchas hombres y mujeres ejerciendo un ministerio pastoral sin el respaldo de Dios. Saúl estaba ejerciendo como rey, pero sin el respaldo de Dios, y no quería dejar de ser rey. No han sido quebrantados porque resisten al Espíritu Santo. Estas personas como Saúl no han sido quebrantados porque resisten una y otra vez al Espíritu Santo. En lugar de volverse sensibles a Dios, resisten al Espíritu Santo. Esos que no tienen el respaldo de Dios para ministrar son instrumentos de Satanás que están promoviendo falsas doctrinas, porque Dios les quita el Espíritu Santo y les manda pues un espíritu de mentira, un espíritu de error para que los atormente o para que prediquen una falsa doctrina. Y van promoviendo por ahí el sensacionalismo, el emocionalismo, las fantasías, el show, el espectáculo audiovisual. El otro día estaba escuchando a un predicador bautista, pero que es un hombre serio y centrado. Es obvio que los bautistas difieren de nosotros en algunas cosas, pero ese no es el tema de la prédica. Y este predicador se llama Paul Washer. Y él dijo que los falsos profetas son el juicio de Dios, que los falsos profetas son el juicio de Dios contra aquellas personas que no examinan los mensajes que escuchan ni los filtran con la palabra de Dios, sino que se los tragan tal cual. A todos dicen amén, a disparates y a falsas doctrinas dicen amén y lo reciben todo. No podemos ser así, tenemos que examinarlo todo, como dice la palabra de Dios. Así que no se trague todo lo que oye. Examine todo lo que oye y ver si coincide con la palabra de Dios.
Hay muchos falsos profetas en internet que tienen cientos de miles de seguidores. A la mayoría de los cristianos y cristianas mediocres que van buscando un evangelio dulce, un evangelio sin cruz, dice la palabra, se les envían esos falsos profetas para que crean la mentira y para que sean condenados. A la mayoría de ellos se les envía un espíritu malo para que crean la mentira y sean condenados. Lo dice la Escritura en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9. Observe lo que dice allí, y es lo que Dios hizo con el rey Saúl. Le quitó el Espíritu Santo y le mandó un espíritu malo para que le atormentara. Dios mismo se encarga de hacer estas cosas como un juicio sobre esas personas que de verdad no examinan nada, sino todo para adentro, sea bueno o sea malo. Dice la palabra en el verso 9 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El diablo con gran poder, con señales, con prodigios, porque el diablo hace señales, hace prodigios y hace milagros de todo tipo también para engañar a la gente, porque el diablo, ya recuerden todos que era un querubín poderoso, hermoso en los cielos, y él sigue teniendo poder, no tanto como Dios, por supuesto, pero él sigue teniendo poder aún siendo destituido de la gloria de Dios. Dice que, verso 10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, es decir, para aquellos que rechazaron la verdad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que si no reciben la verdad, si no examinan todas las cosas, entonces Dios dice, pues esta gente se lo tragan todo, se tragan la verdad, se tragan la mentira, se tragan mezclas de todo tipo, pues entonces se les envía un espíritu malo. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad está en la palabra. Dios nos ha dejado la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Muchos por ahí dicen, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero no le hacen caso. No, la Biblia es para ponerla en práctica. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Si la Biblia es la verdad, hay que estudiarla y hay que vivirla y hay que practicarla. Dice, por ese rechazo que tienen a la palabra de Dios, solamente quieren oír cosas bonitas. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en las falsas doctrinas, en todo lo malo. Cuando yo he hecho, y cualquiera de ustedes, cuando podemos echar una mirada al Facebook de algunas personas, yo conozco cristianos verdaderos y conozco cristianos mediocres que no dan la talla. Y cuando uno mira el Facebook de ellos, ve que ni se congregan en la iglesia y uno ve las cosas que ellos colocan en su Facebook porque quieren anunciarse, ¿verdad? Y lo que ellos tienen en el corazón por lo general lo ponen en el Facebook. Y se puede ver claramente que están siguiendo falsos profetas. Muchos cristianos mediocres están siguiendo falsos profetas como Guillermo Maldonado, Cash Luna, otra mujer que hay muy famosa por ahí que se llama Yesenia Ten. Esta mujer es una mujer que hace apología y motiva a la gente a que se divorcien. Ella es una feminista radical y claro, como ella se divorció de su marido, pues eso es lo que ella hace ahora, promover lo mismo que ella ha hecho, promoverlo en otras personas. Y tantos otros, Benny Hinn, Yuridia y tantos otros falsos profetas que tienen miles y miles de seguidores en internet. A los falsos profetas, hermanos, y a los predicadores que no están centrados en la palabra de Dios, hay que desenmascararlos. Hay que desenmascararlos y llamarlos por su nombre. A veces puede haber personas que dicen, no cites a nadie, no digas el nombre de nadie. Pero el apóstol Pablo desenmascaraba a los falsos profetas de su tiempo, a los falsos profetas de su época.
Véalo en 2 de Timoteo para que vea que no es un invento mío. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16, el apóstol Pablo desenmascara a los falsos profetas de su época. Y si el apóstol Pablo desenmascaró a los falsos profetas de su época, ¿cómo no vamos nosotros a hacerlo hoy en día? Pues hay que decir la verdad, aunque duela y aunque escueza, decir, pues mira, este y este son falsos profetas, como yo he dicho, Benny Hinn, Cas Luna, Maldonado, toda esta gente que promueven la doctrina de la prosperidad, la Yesenia Ten, esta y tantas otras personas, son falsos profetas que tienen miles e incluso millones de seguidores, pero todos esos seguidores están bajo el juicio de Dios, porque realmente rechazan la palabra, solamente le hacen caso a un hombre, no contrastan, no verifican que lo que ese hombre o esa mujer está diciendo está en la palabra de Dios. Son manipuladores expertos que saben distorsionar las cosas del Señor, pero hay que desenmascararlo. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 16 al 18, dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Evita profanas y vanas palabrerías. La única palabra pura y verdadera es la Escritura, ¿verdad? Palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad, a lo malo. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Su palabra carcomerá como gangrena. Ya sabemos todos lo que es la carcoma, ¿verdad? Que se mete en la madera y se la come por dentro. Y la gangrena, pues es una enfermedad que si te da la gangrena en la mano, pues hay que cortar la mano antes que la gangrena se traspase a todo el cuerpo. Su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. O sea que Pablo dice, Himeneo y Fileto, estos, él los conocía bien, estos son hijos del diablo que están desviándole la fe a la gente. Dice que, verso 18 lo dice, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ellos, primero se desvían ellos de la verdad. Himeneo y Fileto se desviaron, se fueron por un camino equivocado, se fueron por la mentira, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Mentira, todavía ni siquiera todavía hoy en el año 2021 que ya estamos, se ha producido la primera resurrección y mucho menos la segunda. Pero ellos se desviaron diciendo que la resurrección ya se efectuó, ya estaban trastornando la fe de algunos. No solamente ellos ya estaban desviados de la verdad, sino que ahora se dedican a trastornar la fe de algunos. Porque cuando una persona cae en pecado, le gusta que haya gente que le sigan, ¿verdad? Y le gusta que haya gente que le diga, pues sí, yo creo lo mismo que tú. Porque así hay un refrán por ahí que dice, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Es decir, si una persona está desviada, pues nosotros tenemos que decir, no, ese está desviado, y llamarlo por su nombre y apartarnos de esa persona, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen claro, se desviaron de la verdad diciendo estos dos, Himeneo y Fileto, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunas personas. Qué pena, ¿verdad? Los falsos profetas profetizan siempre están profetizando y levantando el ego, el orgullo de la audiencia que ellos tienen con frases bonitas y con frases elocuentes. Abro paréntesis para explicar cuáles son las frases bonitas y las frases elocuentes y los halagos que ellos le dan a la gente. Ellos les dicen cosas así como, por ejemplo, no dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. Ámate a ti mismo, a ti misma, pues tú vales lo que pesas en oro. Levanta tu autoestima, dignifica tu propia personalidad. Y con ese tipo de frases, otras frases así populares y famosas, verán ustedes que suelen salir por la boca de estos falsos profetas para levantarle el ego a la gente, que es muchas veces lo que la carne quiere.
Le dicen, por ejemplo, el primer paso hacia el ser amado es aprender a amar lo que ves cuando te miras al espejo. Pero ¿qué es lo que vemos cuando nos miramos al espejo? Nosotros mismos, ¿verdad? Dice, la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Confía en ti mismo, sabes más de lo que crees que sabes. Y empiezan con ese tipo de halagos. Le dicen, nunca bajes la cabeza, siempre manténla en alto. Mira al mundo directo, a la cara. Valórate por cada paso que has dado en el camino de la vida. Y siguen levantándole el ego a la gente. Has recorrido un largo camino hasta estar donde estás. Mereces valorarte por ello. Tú te mereces tu propio amor. Eres una persona valiente, muy inteligente. Has cometido algunos errores en la vida, pero estos no se convierten en lo que eres. Estos no te convierten en lo que eres. Tus emociones son importantes y debes expresarlas sin miedo, sin temor. A partir de hoy tomarás las mejores decisiones que puedas para ser feliz contigo mismo. Y muchas frases bonitas y muchos le levantan el ego a la gente y los hacen creer que son príncipes y que son personas muy importantes y que Dios está súper contento con ellos, y muchos de ellos están hasta en pecado. También los falsos profetas utilizan muchos versos de la palabra, porque el diablo no usa la mentira solamente, el diablo usa la palabra también, pero ya lo vemos como lo hizo con Jesucristo, ¿verdad? Siempre el diablo citaba las Escrituras cuando tentó a Jesucristo, pero las cita de manera distorsionada. Así también hacen los falsos profetas hoy en día. Utilizan muchos versos de la palabra que en principio fueron dichos para gente que vivían con el temor de Dios en su corazón. Pero los falsos profetas cogen todo lo que es dulce, todo lo amable, todas las bendiciones y todas las promesas de salud, de éxito, de prosperidad, y se las dan a los pecadores, incluso se las dan de manera profética, y ellos las reciben con alegría y se creen merecedores de todas esas bendiciones que la Biblia habla. Se creen que son merecedores, pero están siendo engañados la mayoría de ellos, porque viven en desorden, viven en pecado y creen que están bajo la bendición de Dios cuando realmente están bajo el juicio de Dios, porque no se están tomando las cosas de Dios en serio. Pero a los falsos profetas no les importa eso. Los falsos profetas lo único que quieren es levantar el ego a las personas. Los falsos profetas siempre están sacando los pasajes de la Biblia de su contexto para dedicárselos a sus seguidores a fin de agradarlos. Sacan los textos de la Biblia de su contexto. Todos nosotros sabemos que un texto fuera de su contexto, ¿qué es lo que es? Un pretexto. No es correcto, ¿verdad? Todos los textos de la Biblia hay que interpretarlos a la luz de su contexto. Les voy a citar algunos para que vean a manera de ejemplo. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, veamos lo que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 31, versículo 7 y 8. O miramos, vamos a leer el 8 primero. Dice, porque el 8 es muy bonito. El 8 es muy bonito, ¿verdad? Dice, Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Bueno, si nosotros leemos ese texto y lo aplicamos a nosotros mismos, digo, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y uno dice, qué bien, qué lindo. Pero claro, si te lees el versículo 7, dice, de ese mismo capítulo, dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú estarás con este pueblo, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Entonces, ¿a quién va dirigido este versículo 8? Pues a Josué. Llamó Moisés a Josué
Y a Josué fue que Moisés le dijo que se esforzara y que fuera valiente, que se animara, porque él iba a entrar con este pueblo, con el pueblo de Israel, a la tierra que juró Jehová a sus padres que la daría, y tú se la harás heredar. Y luego ahí viene la promesa: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Pero, y bueno, es verdad que esas promesas pues también en cierta manera se nos pueden aplicar a los que de verdad somos cristianos, ¿verdad? Pero darle esas promesas, darle la promesa del versículo 8, descontextualizándola de su contexto natural, que es el versículo 7, dársela a un impío, dársela a un pecador, dársela a una persona que no es creyente, eso no es correcto. Este texto fue dedicado a Josué, que era un elegido de Dios. Este texto no es aplicable a un incrédulo, ni a una persona que no tiene el temor de Dios. Sin embargo, los falsos profetas se lo dan a todo el mundo a troche y moche. En el libro de los Salmos, por ejemplo, en el capítulo 121 del libro de los Salmos, acompáñeme también allí, capítulo 121 del libro de los Salmos. Muy bonitos también, el Salmo 121, por ejemplo. Qué lindo es un salmo de bendición, un salmo de protección. Pero para los que andan en integridad, no para los pecadores. Dice: alzaré mis ojos a los montes, Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Vale? Para los cristianos, para los que amamos a Dios, sí, ahí tiene aplicación este salmo. Pero este salmo dárselo a un impío, a una persona que no tiene temor de Dios, incluso que es hasta un incrédulo, darle estas promesas no es adecuado. Si miramos el libro de Isaías, por ejemplo, Isaías es un profeta que tiene también muchas cosas bonitas, y hay muchos textos que son sacados de su contexto y son asignados o dados a personas que no tienen temor de Dios. Si miramos, por ejemplo, Isaías 41:10, donde dice la palabra: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bonito texto, ¿verdad que sí? Qué lindo ese versículo. Si miras el capítulo 43 de ese mismo profeta, capítulo 43, versículo 2, dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si usted mira el contexto en el verso 1, por ejemplo, verá que en este verso esta profecía o esta palabra se le da a Israel, al pueblo de Dios, no a los inconversos. Mira lo que dice el verso 1, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Oh Israel es al pueblo de Israel, no es a los pecadores. Sin embargo, muchas personas aíslan de su contexto el verso 2 y se lo dan a los pecadores. Pero no, la palabra esto va para Israel, y podemos entender que puede ir para todos aquellos hombres y mujeres que de verdad aman a Dios. Pero para los que no aman a Dios no se le puede dar esto, porque eso es descontextualizar la Biblia. Dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y después viene la promesa para Jacob, para el pueblo de Israel, pero no para los impíos, no para los inconversos. Si miramos, por ejemplo, Isaías capítulo 45, versículos 2 al 3, miren lo que dice la palabra. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos.
y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Bueno, pues si nosotros miramos este versículo 2 y 3, es muy bonito. Yo iré delante de ti, dice el Señor, enderezaré, pero ¿delante de quién? Dice la palabra. Vemos que esto lo dijo Dios a Ciro, rey de Persia, en profecía concerniente a la restauración del pueblo de Israel, que en esa época estaba en el cautiverio de Babilonia. Y habla de manera profética sobre la restauración del pueblo de Israel bajo la dirección de Esdras y Nehemías. Si miramos un versículo, miramos el último versículo del capítulo 44, verso 28, dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puerta, y las puertas no se cerrarán. O sea que esto Dios lo está diciendo acerca del rey Ciro de Persia, porque él iba a ser el que iba a bendecir al pueblo de Israel, y bajo su reinado pues el pueblo de Israel volvería otra vez a su tierra y recuperarían la ciudad de Jerusalén, el templo y todo lo demás. Entonces estas promesas son tan bonitas, ¿sí? Lo que dice el verso 2 y lo que dice el verso 3 son tan bonitas que a veces ni siquiera los mismos cristianos pues nos sentimos dignos de todas estas promesas. Cuánto menos una persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios no es digno de recibir estas promesas. Son cosas muy grandes, son bendiciones tremendas que Dios se las da a determinadas personas que de verdad le están buscando y le están amando. Pero en internet usted puede ver que se las dedican a cualquiera le dedican todo este tipo de promesas, y la gente, claro, todo lo bueno bienvenido sea. Otro verso que de los cientos, porque la Biblia está llena de versículos y de pasajes de la Biblia, hay centenares de versos de la palabra que hablan muy bonito, pero para los hombres y mujeres de Dios. Jeremías 29:11, por ejemplo. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bonito, hermoso, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Muy lindo, pero esto lo dijo Dios en referencia al pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Babilonia. Si ustedes miran el verso 10, por ejemplo, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo enviaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y ahí viene el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Pues obviamente el pueblo de Israel. Si no descontextualizamos la Biblia, pues entendemos todo dentro de su contexto. Pero descontextualizar, es decir, coger un texto de la Biblia y asignárselo a personas que ni siquiera tienen temor de Dios, y mucho menos un texto de estas características, pues es lo más incorrecto que se puede hacer. Pero eso es lo que la gente suele hacer. Hoy en día hay muchos ladrones de promesas. Las promesas de Dios son para los hijos de Dios y para el pueblo de Dios y para las personas que aman a Dios de verdad. Pero como digo, hoy en día hay muchos ladrones de promesas. Roban las promesas y roban las buenas palabras que fueron dadas a los siervos de Dios y se las dan a los impíos. Eso está mal. Los están engañando de manera total y absoluta. A los impíos, a los pecadores, lo que hay que decirle, el mensaje que hay que darle a los impíos, a los pecadores, es el que está en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. Ese es el mensaje del arrepentimiento. Miren lo que dice Mateo capítulo 3,
versículo 12. Este es el mensaje propio para los que están en pecado y para las personas que no están de verdad viviendo un cristianismo como Dios manda. A ellos hay que darle este mensaje, no levantarles el ego con promesas y con ese tipo de cosas, porque los estarían engañando. Lo primero que hay que hacer es poner los fundamentos. El primer fundamento para que una persona reciba las bendiciones de Dios es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento de sus pecados y la persona sigue viviendo en pecado, conozco muchas personas que se consideran cristianos pero viven en pecado un día sí y otro también, y después se agarran, no, es que Dios es un Dios de amor, Dios perdona. ¿Cómo? ¿Pero qué dice? Es que usted vive una vida de pecado deliberado. El mensaje que hay que darle a los pecadores y a las personas que no están viviendo el cristianismo como Dios manda es este. Mateo capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él toda Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, que eran unos hipócritas, unos que vivían una doble vida, dice, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y sigue diciendo y sigue predicando Juan el Bautista, pero está predicando el arrepentimiento, porque ve que hay personas muy religiosas, mucha religiosidad, pero poco fruto, pocos hechos, pocas evidencias de que manifiestan que son cristianos. Y hermanos, Dios pone sus ojos en determinadas personas que tienen lo básico del cristianismo. Lo básico del cristianismo es la mansedumbre y la humildad. Y luego, cuando una persona tiene lo básico, la mansedumbre y la humildad, Dios lo va tratando y lo va quebrantando poco a poco hasta que lo tiene perfeccionado y lo tiene purificado para darle su respaldo y para darle su bendición. Podemos ver en la Biblia que Moisés era un hombre manso y humilde, ¿verdad? Y él tenía los principios para ser usado por Dios, pero no tenía, o mejor dicho, Dios tenía que tratar a Moisés, porque Moisés intentó salvar al pueblo de Israel cuando Moisés tenía 40 años de edad. Tenía mucha fuerza, tenía mucha autoconfianza en sí mismo, era fuerte, era valiente, era esforzado, pero cuando uno es joven, tiene mucha fuerza, tiene mucha energía, confía mucho en sí mismo, lo que se llama la autoconfianza. Eso era lo que Dios tenía que romper y lo que Dios tenía que quebrantar en la vida de Moisés para luego poderlo usar bien y para que Moisés no tomara la gloria que le corresponde a Dios, que la tomara para él, ¿verdad? Porque por lo general, cuando alguien es usado por Dios, va a sentir honra, honor y va a sentir los halagos del pueblo, pero si esa persona no está lo suficientemente madura, en lugar de darle la gloria a Dios y decir, no, todo eso lo ha hecho el Señor, pues puede coger la gloria para sí mismo, ¿verdad? Los planes que Dios tenía para Moisés eran muy grandes, ¿verdad? Y Dios iba a abrir el mar para que el pueblo de Israel cruzara desde Egipto a la tierra de Canaán. Entonces todo ese tipo de cosas pues se necesitaba que Moisés estuviera tratado y que no fuera autosuficiente, que no tuviera mucha confianza en sí mismo, sino que confiara en Dios 100%. Por eso cuando Moisés quiso liberar al pueblo de Israel,
Moisés lo quiso liberar cuando tenía 40 años. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si ustedes vienen al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, abra por favor su Biblia, capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y en el versículo 20, para que veamos que efectivamente Moisés, 40 años antes que Dios lo enviara a liberar al pueblo de Israel, él hizo un intento por sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, pero un intento en su propia fuerza, en su propia energía. Mira lo que dice, Esteban es el que está dando testimonio, y en la boca de Esteban están estas palabras cuando Esteban está siendo para ser condenado. Dice, en aquel tiempo, esta es una parte del discurso de Esteban, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a siervo, como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras, o sea que tenía mucha elocuencia, mucho poder, era un hombre muy dinámico. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, fíjese ahí en ese versículo, en el verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero Moisés pensaba, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. O sea que Moisés dice, yo voy a libertar al pueblo de Israel. Y esto cuando tenía 40 años, lleno de fuerza, lleno de elocuencia, lleno de poder en sí mismo. Él pensaba que sus hermanos iban a comprender las intenciones que él tenía, que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Los hebreos dicen, pero ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú aquí para creerte nuestro libertador? Verso 26 dice, y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿y quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó. Se dio cuenta que lo iban a coger y lo iban a matar por haber matado a un egipcio. Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ya no está en el palacio, tuvo que huir. Cuando tenía 40 años tuvo que huir a Madián. Dice, miren lo que dice el verso 30, dice, pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. O sea que vemos que Moisés cuando tenía 40 años intenta liberar al pueblo de Israel. Pero este no es el momento de Dios, esta no es la voluntad de Dios. Sí era la voluntad de Dios que Moisés fuera el libertador, pero dándole la gloria a Dios, no cogiéndola para sí mismo. Por eso Moisés desde los 40 a los 80 años estuvo cuidando cabras y ovejas en el desierto. Y ese es el trato de Dios, para quitarle la autoconfianza, ¿verdad? Esa autoconfianza, yo puedo, yo sé, yo me la sé toda, yo me organizo. No, tiene que ser en el poder de Dios, no en el poder del hombre. Entonces miren ustedes el trato de Dios, 40 años lo tuvo cuidando cabras en el desierto para desintoxicarlo de su propia autoconfianza, de su fuerza, de su elocuencia, de toda la sabiduría, porque tenía la cabeza así llena de ideas, de todo lo que había aprendido estando en el palacio de Faraón en Egipto. Entonces Dios muchas veces hace pasar a las personas por el desierto para quebrantarles. El título del mensaje es que Dios quiere quebrantarnos, Dios quiere romper nuestro carácter. Cuando Dios llama
a Moisés para que vaya a Egipto a liberar a Israel, Moisés ya es un viejo de 80 años. Está débil, ya no tiene fuerzas, ya no tiene la autosuficiencia y la autoconfianza que tenía con 40 años. Y en principio, cuando Dios le dice que lo va a enviar a Israel para liberar al pueblo, ahora él dice que no. Cuando tenía 40 años él lo quería hacer sin el poder de Dios. Pero ahora que está recibiendo el poder de Dios, él dice, no, te equivocaste, busca otro, yo soy tartamudo, yo no sé, yo no sirvo. Claro, ya es un viejo de 80 años, dice yo, ya estoy más bien para el arrastre, ya yo estoy más bien para la chatarra, ya, ¿cómo voy yo, un viejo como yo, a liberar al pueblo de Israel si ya yo malamente tengo hasta que usar un bastón para caminar? Pero ahora Dios lo está enviando y le está diciendo que no va a ser con la fuerza de él, sino con la fuerza de Dios, con el poder de Dios, ¿verdad? Ahora Moisés está quebrantado, está roto, está rendido, su carácter está tratado. Y eso es lo que Dios busca para usar a una persona en el ministerio del Señor. Que sea entendido, que entienda el tiempo de Dios, que sepa esperar el tiempo de Dios. Y mientras espera el tiempo de Dios, que ore y que se arrepienta y que busque y que entienda, que empiece a entender aquellas cosas que no entiende. Porque hay personas que sin entender nada ya se creen que se las saben todas. Mire lo que dice Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 2 al 3, dice la palabra de Dios: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y mire lo que dice el verso 3, me gusta mucho esa palabra con la que comienza el verso 3, dice los entendidos. Gloria a Dios por las personas que son entendidas, que no son cabezones, que no están cerrados de mente. Los entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué bonito, ¿verdad? Así son los entendidos. Nosotros tenemos que ser entendidos, tenemos que buscar siempre la perfecta voluntad de Dios, para estar en un estado de entendimiento. En Efesios capítulo 5, versículo 17, sigue diciendo la palabra de Dios: por tanto, no seáis insensatos, sino, ¿cómo tenemos que ser? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchos personajes de la Biblia se equivocaron y no entendían lo que era la voluntad de Dios. Si vamos, por ejemplo, y ya voy terminando, si vamos, por ejemplo, al Salmo, vamos al Salmo número 73, el salmista en su oración, Salmo 73, versículos 17 y también el versículo 22. El salmista, de esto hemos predicado en otras ocasiones, en el versículo 17 dice: hasta que entrando, Salmo 73, verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Entrando en el santuario de Dios, metiéndome en serio con Dios, buscando, leyendo la palabra de Dios, orando: Señor, muéstrame si estoy equivocado, ¿verdad? El salmista no entendía, pero entendió cuando entró en oración, cuando entró en la presencia del Señor. Cuando dice el verso 17, hasta que entrando. Los versos anteriores nos demuestran que el salmista no entendía, pero entrando en la presencia de Dios comprendí el fin de ellos, de los impíos. Y si miramos el verso 22, dice: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, dice el salmista, hablando de sí mismo. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo también, hermanos. Y si miras el libro de Job, al final, Job, que estuvo reunido con sus amigos y hablaba con ellos, y ellos le decían y él les contradecía, y había una contienda, una lucha, discusión entre Job y sus amigos.
y también Job se justificaba delante de Dios. Pero mira lo que dice el Job capítulo 42, versículo 1 al 6. Después de tanto palabrerío, después de tantas conversaciones, después de tanta justificación, después de tantos argumentos, Job llega a esta conclusión. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, verso 1 del capítulo 42 de Job, dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice Job. Él hablaba lo que no entendía, y eso es lo que hacen muchas personas hoy en día. Hablan y hablan y hablan y hablan. Parecen cotorras, parecen loros. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía, dice Job. Y luego dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Te preguntaré. Job ahora se considera el alumno y Dios el maestro, porque antes él se consideraba que se la sabía toda. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque ahora Job está quebrantado y ahora Job reconoce que hablaba lo que no entendía. Entonces, eso es nosotros tenemos que ser personas entendidas, como dice Daniel, los entendidos van a resplandecer. Hermano, yo por mi condición de pastor me toca tratar con personas de lo más variado. Me toca tratar con personas de lo más variado, gente de todos los tipos y de todos los colores. Y yo siempre trato de guiarlos por lo que dicen las Escrituras, pero de vez en cuando me encuentro con algunas personas testarudas que no quieren comprender, no son entendidos y no quieren tampoco serlo, no quieren escudriñar la palabra de Dios. Una persona, estos días, una persona que está completamente descarriada y no se congrega en la iglesia desde hace años, esta persona llevaba mucho tiempo mandándome cada día un WhatsApp con un capítulo completo de la Biblia. Y yo pues todos los días veía ese WhatsApp de esa persona que me mandaba un capítulo completo de la Biblia. Yo dentro de mí pensaba, pero bueno, ¿será que piensa que yo no tengo Biblia para leerla? Todos los días un WhatsApp con un capítulo de la Biblia. Y es una persona que está descarriada, es una persona que está apartada de la iglesia y de los caminos del Señor. Qué ironía, ¿verdad? Qué disparate. El descarriado tratando de exhortar al pastor. Yo le envié a esa persona un WhatsApp diciéndole que no me esté chinchando con esas cosas, que no me esté mandando más mensajes, que yo tengo montones de Biblias que las puedo leer, no necesito que todos los días me esté mandando un WhatsApp con un capítulo de la Biblia, pero que se ha creído. Esa persona me dijo, no, pero es que yo cada día le envío este WhatsApp a 400 personas. Digo, está descarriada y cada día le manda un WhatsApp con capítulos de la Biblia a 400 personas. Predica a los demás, pero no aplica a sí misma. Predica a los demás, pero no aplica a sí misma. Ese tipo de personas a mí me revuelven los intestinos y me dan ganas de vomitar. Digo, pero ¿cómo se le ocurre predicar a un montones cuando ni siquiera se está predicando a sí misma? Esas personas adaptan la palabra de Dios a su propia conveniencia y se creen que están en el orden de Dios. Hace unos días atrás, nuestro hermano Kevin me contó que llevaba reuniéndose con un par de personas aquí en la iglesia, que venían a hablar con él los sábados por la tarde, y llevaba como 1 mes o 2 meses reuniéndose con esas personas que ellos dicen que son cristianos, y ellos dicen de sí mismos que son cristianos radicales, y ellos decían al hermano Kevin, y a mí también me lo dijeron, que ellos estaban orando por la unidad de las iglesias, pero no se congregan en ninguna iglesia. Se les invitó a que se congregaran aquí, no. Y entonces, ¿por qué no te congregas allá? No, nosotros no nos congregamos, decían.
Pero sin embargo andan, dicen, se consideran cristianos radicales y andan pues dando tumbos por ahí de un lugar a otro y encima dicen que pretenden la unidad de las iglesias, pero es que están locos. Predican pero no aplican. El diablo los tiene engañados y esa es la nueva moda de ser cristianos hoy en día, cristianos sin iglesia. Se autoconsuelan a sí mismos, predicándole a los demás, les prometen libertad a los demás y son ellos mismos esclavos de corrupción, como dice 2 de Pedro 2:19. Pero eso es lo que nos ha tocado vivir. Y si eso es lo que nos ha tocado vivir, tenemos que estar prevenidos y tenemos que estar preparados y tenemos que estar orando para que cuando nos tropecemos con alguna de estas personas, pues nosotros podamos decirle, no, mira, ustedes están completamente equivocados, las cosas no son así, hagan las cosas como Dios manda, ¿verdad?